El día de hoy hemos llegado a la mitad. Como bien les dije, ya entramos a una nueva etapa del curso, que lo estaremos viendo más enfocado en los sínodos, en las experiencias sinodales propiamente tal. Bien, como lo hemos hecho durante toda esta semana, y como bien aquellos que llegaron más temprano pudieron ver en el primer video, toda esta semana le hemos dedicado a rezar por el Papa Francisco. Como ustedes bien saben, el Papa siempre al inicio de cada mes saca un video donde él pone una intención. Y él también, muy consciente de su labor, pidió que rezáramos por él, algo que lo hace muy constantemente. Pero lo hemos querido dejar al inicio de cada sesión para que también el Papa sienta nuestro cariño, nuestro aprecio a través de esta oración, que llegue también hasta Roma para confortarlo en la fe. Así que nos ponemos en la presencia del Señor, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Decimos todos juntos, oh Dios, que por tu disposición de tu providencia quisiste edificar a tu iglesia sobre San Pedro, príncipe de los apóstoles. Mira con bondad a nuestro Papa Francisco, a quien constituiste sucesor de Pedro, y haz que él sea para tu pueblo principio y fundamento visible de unidad en la fe y de comunión. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Para que esta oración conforte al Papa y lo acompañe durante esta semana y también el Señor lo bendiga. Pues bien, comenzamos este encuentro el día de hoy. Quisiera presentarles al siguiente profesor, al profesor Juan Pablo Faúndez. El profesor Juan Pablo Faúndez es director de nuestro Comité Académico Internacional, organismo consultivo de nuestra academia, que mes a mes va trabajando los guiones, todo el relato, todo el contenido de doctrina social de la Iglesia. Lo hace él junto a un grupo de académicos de diversos países de Latinoamérica, como por ejemplo el padre Finero Oñoro, que nos acompaña el día de hoy. Y muy gentilmente el profesor Juan Pablo Faúndez lo ha querido saludar a ustedes que están tomando este curso. Profesor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y le cedo la palabra. Muchas gracias, Joaquín. Gracias por tu presentación. Muchas gracias y un saludo también a todos quienes están participando en este curso internacional sobre sinodalidad, como tú bien decías, en un momento crucial de nuestra iglesia. La academia tiene efectivamente una serie de instancias de reflexión y profundización, y una de ellas es este Comité Académico Internacional que tengo el honor de presidir y en el cual trabajamos, como bien decías, mes a mes, no solamente un día, sino que durante todo el mes, cada profesor que se asigna con alguna tarea de elaborar un programa, el ir justamente revisándolos en conjunto e ir proyectando de esta manera el mejor tipo de atención que podemos ofrecer para que el servicio que presta la academia a nivel latinoamericano ya va trascendiendo además el contexto latinoamericano y empieza a llegar al ámbito europeo y esperemos algún día todos los continentes tenga el impacto que deseamos, que la doctrina social de la Iglesia efectivamente pueda ser faro de orientación para toda nuestra vida social. Ayer tuvimos una fantástica exposición para comprender la sinodalidad de la teología bíblica, ¿no es cierto?, donde el padre Fidel, que es miembro, como dices tú, de nuestro comité, nos presentó esta iglesia en sínodo, donde nos invitó a vivir siguiendo el camino que implica la vida de iglesia, y donde nos decía que iglesia es sínodo, es como un sinónimo. Y vamos a avanzar hoy día, en este tercer día de reflexión, con un invitado también de nivel internacional, quien es doctor en filosofía por el Principado de Liechtenstein, fundador del Centro de Investigación Social Avanzada, el conocido CISAF de México, miembro del Consejo Internacional también de nuestra Academia de Líderes Católicos y actual secretario de la Pontificia Comisión para América Latina. Me refiero a nuestro querido profesor y amigo Rodrigo Guerra López, a quien presento cordialmente y quien nos va a presentar el día de hoy su reflexión titulada Respuesta a las dudas de los 5 cardenales. Así que, querido Rodrigo, un agrado poder presentarte y estar contigo en la presentación del día de hoy. Y muchas gracias también, Joaquín, por habernos permitido emplear estas palabras de inicio y saludar a todos nuestros participantes. Profesor, muchísimas gracias a usted.
comentar, obviamente por temas de agenda ocupada, el profesor Rodrigo Guerra no nos pudo acompañar en este momento, pero en no dejar sus responsabilidades de lado y el compromiso con el curso, efectivamente nos realizó su presentación, que dura alrededor de 30 minutos, para poder también hacer este tema tan importante. Obviamente preferí comentárselo en vivo y en directo para no tener aquellos que quizás pudieron decir desertar del curso en todo momento, pero el profesor Rodrigo sí se quiso hacer presente con este inicio para que ustedes también no se sientan que este tema le importó al profesor y también tomó este tema tan importante y tan relevante sobre las dudas que obviamente salieron antes del sínodo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, como ustedes saben, vamos a escuchar la conferencia. Una vez que se ha terminado la conferencia del profesor Rodrigo Guerra, iremos a trabajar en grupos, ¿ya? Para hacer esta bajada, obviamente, para que ustedes puedan comentar, puedan tomar apuntes de qué cosas también que fueron circunstanciales le llamó la atención y que lo puedan comentar en comunidad. Ese va a ser el trabajo del día de hoy, así que, profesor Juan Pablo Faúndez, le agradezco nuevamente su participación por acompañarnos y usted sabe que la academia es su casa, así que esperamos tenerlo en futuras instancias. Bien, comenzamos entonces, vamos a proyectar la presentación del profesor Rodrigo Guerra para que estén atentos y una vez finalizado vamos a hacer el trabajo en grupo. Muy buenos días. Mi nombre es Rodrigo Guerra, secretario de la Pontificia Comisión para América Latina. Me da mucho gusto estar con ustedes a través de este video para platicar un poquito sobre algunos de los preámbulos que sucedieron antes de que se efectuara el sínodo de la sinodalidad. En particular me han pedido explicar un poco todo lo que sucedió en torno a las dudas, a las dubia que algunos señores obispos cardenales expresaron al Santo Padre a través de un texto y que luego el Papa respondió. Antes de entrar a la materia, simplemente recordar algo que a lo mejor ya hemos revisado en en algunos otros momentos o en nuestra propia formación personal, es recordar que la Iglesia ha ido madurando en su comprensión respecto de sí misma. Un momento muy afecto, Lumen Gentium, la Iglesia redescubre mucho del espíritu con la que fue fundada, actualizarla en función de la experiencia de la iglesia primitiva. En otras palabras, el parámetro principal que utilizó como punto de referencia el Concilio Vaticano II no fue tanto el contexto social o cultural propio de la década de los 60 del siglo XX, sino eh, el, el ser como los siervos que regresan a la fuente, sicut servus ad fontes, decían los antiguos. Es decir, el mirar con atención la experiencia de los orígenes para de esa manera, entonces, por así decirlo, redescubrir la novedad permanente que Jesucristo representa en nuestras vidas a través de este ejercicio colegial que fue el Concilio Vaticano II. En la Constitución Lumen Gentium, justamente se nos recuerda algo muy bonito que fácilmente lo memorizamos solamente de manera abstracta, pero que es muy potente eclesiológicamente y hoy el Papa Francisco nos está ayudando a entenderlo más y mejor. Y es que la gracia fundamental es la gracia del bautismo. Y todo lo demás es diversificación ministerial. En otras palabras,
La gran dignidad que tenemos es ser hijos de Dios. Tenemos una dignidad ontológica que brota de nuestra naturaleza humana, pero el hecho de estar abrazados por Jesucristo, sumergidos en la vida de Jesucristo y Jesucristo sumergido en nuestra propia historia, eso es el bautismo. Nos hace verdaderos hermanos de Jesús, herederos del reino, miembros de la iglesia, hijos de Dios. No en un sentido metafórico, sino en un sentido radicalísimo. El modo como la gracia incide en la naturaleza humana, en el caso del bautismo, es profundísima, es profundísima. La gracia transforma, inhiere profundamente en lo que somos, al grado que San Pablo llega a decir, ya no soy yo quien vivo, sino Cristo quien vive en mí. Y eso no era un mero ejercicio de automotivación, sino era una verdad que hoy podríamos llamar ontológica. Realmente su vida queda marcada por el encuentro con Jesucristo, por haber sido sumergido en su misterio. ¿Por qué recuerdo estas cosas? Porque esto nos permite mirar con gran paz que entonces todos los miembros de la iglesia tenemos una igual dignidad por ser hijos de Dios, no por nuestra responsabilidad ministerial, sino principalmente por ser hijos de Dios. Y justamente en nuestra diversidad, en nuestra pluralidad de personalidades, de historias, de contextos, se manifiesta el meollo, la esencia, la clave del ser iglesia. Y es que todos somos hermanos en Jesucristo y toda esta diversidad de hermanos de Jesucristo integran un cuerpo pluriforme que tiene distintas partes, distintos miembros. Todos lo sabemos, San Pablo ya nos ha ayudado en sus cartas a entender que el cuerpo de Cristo tiene una diversificación ministerial, pero todos hermanos de Jesucristo y por lo tanto todos con la misma dignidad. Esto que a nivel doctrinal se puede rápidamente explicar y medianamente entender, tiene una consecuencia pastoral enorme. Y es que los problemas de todos, los problemas que afectan a todos, tienen que ser discernidos, iluminados y eventualmente resueltos por todos. En otras palabras, no es patrimonio exclusivo de nuestros pastores, a quienes queremos mucho, el afrontar los desafíos que el bien común de la iglesia tiene que ir atendiendo en cada momento, sino responsabilidad de todos. Todos tenemos que asumir el bien común de la iglesia como responsabilidad propia. Y de esa manera, pues puede ir contribuyendo desde nuestra limitación, desde nuestra especificidad, desde nuestra circunstancia, al bien del todo. Hay momentos especiales en los que la iglesia justamente reconoce esto e invita a que todos participemos. Para darle estabilidad a estas formas de participación, el Papa nos ha invitado a que reflexionemos sobre la naturaleza de la sinodalidad. La palabra sinodalidad, aunque de repente a muchos nos puede resultar novedosa, realmente refleja algo muy, pero muy antiguo. Y es que la iglesia es comunión dinámica. O lo voy a decir con las palabras de la propia Lumen Gentium, la iglesia es pueblo de Dios que camina en la historia. En otras palabras, la iglesia no es jamás una realidad estática, sino que la misteriosa presencia de Cristo en la historia atraviesa nuestra carne concreta, nuestro temperamento, nuestra circunstancia y esa realidad compleja, diversa, está llamada a vivirse en unidad al momento de caminar, al momento de caminar. ¿Qué es la sinodalidad? La dimensión dinámica de la comunión, nos enseña el Papa Francisco. Comunión sin sinodalidad fácilmente se puede prestar
a ciertas homogeneizaciones, rigidismos, o a creer que la comunión solo se realiza en la colegialidad episcopal. Sinodalidad sin comunión es populismo eclesiástico. Realmente, comunión y sinodalidad son dos caras de la misma realidad. Es la iglesia que es una y que está llamada a vivir intensamente su unidad, porque Jesús quiere que todos seamos uno, que vive esta unidad dinámicamente, porque camina en la historia, es decir, porque el tiempo no se detiene, porque la iglesia no está en una especie de vitrina fuera del tiempo, al margen del tiempo, en una realidad inamovible, un poco como las ideas platónicas o algo así, sino que justamente el misterio de la iglesia es que hace presente a Cristo dentro de la historia, dentro del tiempo, dentro de las vicisitudes de la vida cotidiana y por lo tanto la iglesia está en continuo dinamismo. Esta realidad le llamamos sinodalidad. ¿Qué es la sinodalidad? La dimensión dinámica de la comunión. La sinodalidad implica, claro, el que todos nos reconozcamos primero que nada con la misma dignidad. Segundo, que todos vivamos y ejerzamos plenamente el derecho a participar, a dar nuestra palabra, nuestra opinión, por supuesto, pero tal vez lo más importante, porque a todos nos encanta dar nuestra opinión, lo más importante en la sinodalidad es que todos nos demos permiso de aprender de los demás, de escuchar a los demás. Y por los demás tenemos que entender a los próximos y a los lejanos, a los diversos y a los adversos, es decir, a todos. Porque en todos, aún en los más lejanos, por ejemplo, Dios puede manifestar parte de su voluntad. ¿La sinodalidad acaso es una especie de democratismo o parlamentarismo? No, porque el objetivo de la sinodalidad no es detectar qué idea tiene más votos o cuál es la megatendencia como cuando hacemos un focus group. No, la sinodalidad lo que abre es un espacio de escucha en donde no es necesario ser erudito y tener un lenguaje muy sofisticado. Lo necesario es darme permiso para escuchar. Y aun cuando las palabras de repente puedan ser inexactas, torpes, injustas, tratar de discernir por qué estoy escuchando esto, por qué hay tal o cual preocupación, por qué de repente alguien dice esto y no aquello. Y a través de todas esas voces, ver qué quiere Dios. En otras palabras, la sinodalidad no culmina en un momento electoral o electorero, sino que la sinodalidad se realiza también a través del discernimiento de nuestros pastores y particularmente del Papa. En cierto sentido, la sinodalidad nos permite redescubrir la importancia del ministerio del Papa. Es a Pedro, el torpe Pedro, el limitado Pedro, el Pedro que muchas veces ha traicionado a Jesús, en el que Jesús hace descansar la promesa de que la iglesia no será vencida por los poderes del mal. Pedro es un sucesor de los apóstoles, particularmente. El Papa es un sucesor de los apóstoles, particularmente del apóstol Pedro, y a través de él se verifica un misterio extraordinario que a su vez se realiza en su ministerio. Hay un misterio en su ministerio y es el misterio de que Jesús nunca abandonará a la iglesia. Por eso, desde hace tantos siglos, sabemos que donde está Pedro está la iglesia. Ubi Petrus ibi ecclesia. Por eso, desde hace tantos siglos, los católicos decimos omnes cum Petro, y no por una especie de papolatría o de devoción malsana a la autoridad o algo así, no, sino es por fidelidad al modo como Jesús mismo constituye a la iglesia
y hace de Pedro y de sus sucesores los verdaderos pastores universales, vicarios de Cristo y custodios del depósito de la fe. Así es. No es a pesar de la fragilidad de Pedro, sino a través de ella que el misterio del ministerio de Pedro se realiza. Y en estos tiempos, el sucesor de Pedro, el Papa Francisco, nos ha invitado justamente a que vivamos a plenitud, o que más bien, a que comencemos a aprender a vivir en plenitud nuestra dignidad como bautizados al hacernos cargo del bien común de la Iglesia. Y por eso es que se ha convocado este sínodo de la sinodalidad. Ha habido una gran cantidad de desinformación en torno a esta convocatoria. Todos lo hemos visto en redes sociales, en medios de comunicación, algunos pensando que el sínodo de la sinodalidad convocado por el Papa Francisco no es más que la importación de algunas ideas del sínodo alemán, del camino sinodal alemán. Otros afirman que el sínodo de la sinodalidad no es más que introducir la democracia dentro de la iglesia. Y otros más avanzan diciendo que el sínodo de la sinodalidad no tiene ninguna validez porque deja hablar a las mujeres, a los laicos, como si la iglesia fuera propia, exclusiva, solo de los pastores. En medio de estas y otras muchas desinformaciones, aparecieron las dudas de algunos obispos. Aquí su servidor tiene el texto original del cardenal Bramüller, del cardenal Raymond Leo Burke, del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, que le escriben al Papa. Escriben al Papa con toda legitimidad, es decir, están en su pleno derecho de escribir al Papa, por supuesto, el día 10 de julio de 2023. Y le escriben 5 dudas. ¿Es malo tener dudas? Por supuesto que no. El Papa nos ha dicho que las dudas son parte del camino de maduración de la fe. Cuando de repente yo no tengo algo claro y dudo si es así o asá en materia de fe, eso no está mal. Lo importante es que la duda se transforme en una disponibilidad del corazón para ser ayudado, para ser iluminado, porque a quien le compete iluminar y ayudar en estos casos, que es, por ejemplo, el Papa. En otras palabras, la clave de mandar al Papa ciertas dudas es tener de entrada una actitud filial y con deseo de aprender del esclarecimiento que el sucesor de Pedro dé en su respuesta. Esto es muy importante, porque cuando no existe esta actitud, las dudas, pueden ser lanzadas al Santo Padre como piedras arrojadizas, como objeciones, y no como verdaderas dudas, como objeciones buscando que confirmen mi propia certeza y no buscando realmente el ser corregidos, educados, enseñados por el pastor universal, que es el Papa. Cuando el Papa recibe esta cartita firmada por los cardenales, que es muy breve, son 2 cuartillas, inmediatamente la responde. Y a los cuantos días, después de 40 días, eh, bueno, no es cierto, después de que el Papa lo responde, inmediatamente los cardenales que formulan la dubia estudian la respuesta e inmediatamente dicen, no nos gusta. Entonces vuelven a formular las mismas dudas, nada más que de una manera un poquito más precisa. Y el Papa ya no responde. El Papa ya no responde. ¿Por qué? Porque la respuesta que les regaló es suficientemente clara y explícita, como todos hoy la podemos constatar, para resolver las 5 dudas originales o las 5 reformulaciones hechas posteriormente.
¿A qué se refieren estas dudas? Es decir, ¿de qué están tan dudosos los señores cardenales? La primera duda dice así, se puede reinterpretar la revelación en base a los cambios culturales y antropológicos en boga. Todos sabemos que estamos en una época de cambios, que hay muchas tendencias culturales contemporáneas. ¿Se puede interpretar la divina revelación en base? La clave aquí de la duda es la palabra en base a los cambios culturales. Inmediatamente el Papa lo que dice es que evidentemente el depósito de la fe no depende de los cambios culturales contemporáneos, sino de la forma como Dios se reveló a los autores sagrados y quedó eso, por ejemplo, plasmado en la Sagrada Escritura. Pero, pero, es muy importante entender, y en esto el Papa está siendo hiper tradicional, que el esclarecimiento del depósito de la fe se va dando gradualmente, gradualmente. Es decir, no todos de golpe y porrazo tenemos todas las cosas claras. La iglesia ha ido poco a poco entendiendo más y mejor el depósito de la fe, y para eso algunos aspectos del contexto, elaboraciones filosóficas, teológicas, nuevos descubrimientos, han ayudado a esclarecer la verdad perenne de la divina revelación. Esta respuesta es muy bonita, muy tradicional, todos lo sabemos, lo voy a decir de la manera más simplificada, que los dogmas en sí mismos no evolucionan. La que evoluciona es nuestra comprensión de los mismos. Y gracias a eso es que podemos ir entendiendo más y mejor, poco a poco, la fe. Podemos madurar en la fe a través de la oración, la vida espiritual, el estudio y a veces alguna luz especial que Dios regala. En otras palabras, el hecho de que Dios nos done la fe no significa que nos dona un esclarecimiento instantáneo de todo el contenido del catecismo de la Iglesia Católica o de la teología completa. No, todos somos súper ignorantes. Y por eso es que necesitamos ir profundizando con las herramientas, con las ayudas que cada época va ofreciendo. En la época de Santo Tomás, por ejemplo, la ayuda de un filósofo pagano peligrosísimo, que era el filósofo de los enemigos de la cristiandad, un tal Aristóteles. Esa ayuda que Aristóteles le dio a Santo Tomás de Aquino ayudó a construir una comprensión filosófica y teológica que ayudó a explorar mejor el depósito de la fe. Y por eso es que Santo Tomás de Aquino es tan importante. Se dejó ayudar por los elementos de su contexto cultural de la época, como era el pensamiento del filósofo que amparaba la cosmovisión de los enemigos más fuertes de la iglesia de su tiempo, que era el mundo musulmán, el mundo del Islam, y que tenían a Aristóteles como el gran filósofo. Pues ese pensador peligrosísimo fue asimilado, purificado y utilizado para poder explicar de una manera más pertinente el depósito de la fe. Y así hoy tendremos que revivir esa aventura para comprender más y mejor el depósito de la fe, como lo ha hecho la Iglesia, por cierto, en todas las épocas. No es propio de este Papa ni de este siglo, sino que en todas las épocas. La segunda duda, ¿en qué consiste? Dice así, se duda de si se pueden bendecir las uniones de las personas del mismo sexo de acuerdo a la revelación y al magisterio. Pues la respuesta del Papa, pues perdón, pero nuevamente ya la doctrina de la Iglesia había resuelto esto mucho tiempo atrás. Nunca se puede bendecir una conducta que contraste con la ley natural y la divina revelación. Es decir, la vida homosexual activa no se puede bendecir, pero sí se pueden bendecir a las personas, a todas. Vaya, se pueden bendecir a los objetos, se pueden bendecir a los animales, a las cosechas. Por lo tanto, dice el Papa en su respuesta, cada pastor con prudencia debe discernir la forma de impartir una bendición para que jamás
parezca que se está bendiciendo una conducta pecaminosa, pero, si una persona pide la ayuda de Dios a través de una bendición, no se le puede negar a la persona. Se bendice a las personas, no a las conductas. Entonces, ¿es posible que un homosexual reciba la bendición? Claro que sí. Así es. Así es. Vaya, también es posible que tú y yo, que a lo mejor no todas nuestras conductas son muy conforme a la norma evangélica, también recibamos la bendición. Y la bendición ayudará eventualmente, de manera misteriosa pero real, a que a lo mejor surjan las disposiciones interiores para que yo descubra la plenitud de la verdad de acuerdo al depósito de la fe y a la ley natural. Tercera duda, tercera duda. Eh, los señores cardenales le preguntan al Papa si la sinodalidad es una dimensión constitutiva de la Iglesia. Pues sí, el Papa ya lo ha dicho, y como que los cardenales dicen, pero esta palabra es muy nueva. Pues no es tan nueva. Cuando uno revisa a los padres de la Iglesia, resulta que el carácter sinodal de la Iglesia ha sido reconocido en distintos momentos, con distintos lenguajes. Pero el, el vivir la Iglesia como misterio de comunión dinámica, por supuesto que es una dimensión constitutiva de una sana eclesiología conforme a la doctrina constante de la Iglesia, particularmente esclarecida en el Concilio Vaticano II. Entonces aquí sí no hay dudas, no hay dudas de que las cosas son así de claritas, así de claritas. No es una ocurrencia del Papa esto de la sinodalidad, es fidelidad al concilio y a la divina revelación. No es un proyecto temporal de este pontificado, no, esto es irreversible, es irreversible. Se nos había desdibujado, olvidado, parcialmente, no totalmente. En América Latina lo sabemos, aunque no usáramos la palabra sinodalidad, mucha de la asimilación providencial que hicimos del Concilio Vaticano II a partir de Medellín, luego en Puebla, Santo Domingo, Aparecida, fue hecha en lo que hoy llamaríamos bajo un estilo sinodal, es decir, con amplias consultas, con amplia participación del pueblo de Dios, que ha ido mejorando con el tiempo y que ahora el Papa Francisco, claro, nos ayuda a dar un nuevo paso en donde claramente en la misma mesa se puede sentar una religiosa, un fiel laico, un indígena con dudas, un gran cardenal, y pueden platicar para mutuamente aprender los unos de los otros e ir descubriendo qué puede querer Dios de la Iglesia en esta nueva situación cultural tan desafiante que hoy vivimos. La siguiente duda ya no es sobre la sinodalidad, sino es si se puede conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres. El Papa responde que ya el Papa Juan Pablo declaró de manera definitiva que la ordenación sacerdotal no se puede conferir a las mujeres, porque Jesús la confirió solo a los varones. Pero inmediatamente el Papa dice, esto que es la doctrina de la Iglesia y lo que debemos de respetar y reconocer todos, merece ser explorado en un punto en que lo que hace a una declaración definitiva, nunca ha sido esclarecido a cabalidad en la doctrina de la Iglesia. Entonces, el Papa Juan Pablo II ya dijo que de manera definitiva esto es así, pero valdría la pena en el futuro un esclarecimiento teológico y eventualmente magisterial que nos ayude a entender más y mejor cuándo haya auténticamente una declaración definitiva y qué características debe de cumplir. Me parece que esto es muy razonable y en el fondo el Papa en este y en tantos otros temas nos dice la doctrina de la Iglesia es esta, pero será necesario investigar en estas y estas y estas tareas en donde todavía la Iglesia no se ha definido y me parece perfectamente legítimo. Ni modo de dejar a la Iglesia en la indefinición
porque nos parece más seguro la ignorancia o la falta de esclarecimiento. No, habrá que investigar y dejarlo más claro para que entonces las definiciones definitivas pues sean más robustas y más justificadas. Y finalmente, la última dubia dice así, eh, ¿es necesario el arrepentimiento para conceder la absolución sacramental? La respuesta del Papa es claro que sí. No se puede conceder la absolución sacramental sin arrepentimiento. Pero inmediatamente el Papa nos dice que eh, hay que actuar con caridad. Y aun cuando el confesor sabe, y en esto está citando al Papa Juan Pablo II, en la famosa carta que le dirigió Juan Pablo II al cardenal Baum, aun cuando el confesor sepa que el penitente a lo mejor va a volver a caer, porque lo conoce, conoce su fragilidad, conoce su circunstancia, etcétera, basta con un poquito de arrepentimiento para conceder la absolución, para conceder la absolución, y así irle ayudando paso a pasito. Claro, ni el confesor ni el penitente saben si es seguro, seguro, seguro que va a volver a caer. Pero es bello que el penitente, aun con medio de mucha fragilidad y dificultades, diga, me propongo no volver a pecar más, aun cuando a lo mejor su fragilidad lo va a volver a hacer recaer en algún momento en el camino de la vida. Es bello conceder la absolución porque la absolución fortalece realmente el espíritu, el estado de gracia ayuda a madurar en la vida espiritual y la doctrina de la iglesia en este punto no cambia. Simplemente el Papa Francisco insiste, paciencia. Es importante mirar que el arrepentimiento, aun cuando sea imperfecto, es válido para conceder la absolución. Es válido, es válido. Y muy posiblemente, por eso, tantas de nuestras confesiones hechas con un arrepentimiento no muy profundo, no muy fuerte, son válidas. Una vez absuelto un pecado, desaparece ontológicamente del universo. En la antigüedad solían decir algunos autores, es como colocar el pecado y enterrarlo en el fondo del mar. Pero realmente, pues por más enterrado que esté, ahí estará. Y no, una vez que se absuelve el pecado, realmente desaparece porque la muerte y resurrección de Jesucristo permiten que en el acto de la absolución desaparezca el pecado. Es decir, siempre hay un misterio enorme que es el de la resurrección, en donde Jesús ha vencido al pecado y a la muerte, que se actualiza de alguna manera en cada una de nuestras confesiones sacramentales bien hechas. Las dudas, si ustedes se fijan, no son tan grandes ni tan estremecedoras. Realmente la doctrina de la Iglesia de siempre ya las había esclarecido. Las respuestas del Papa, que ustedes pueden encontrar facilísimamente en la página del Vaticano, no, son muy bonitas, pedagógica y pastoralmente. Claramente el Papa se ve como un gran padre que quiere cuidar de sus ovejitas, los 5 cardenales que le hacen estas preguntitas. Lo que, en opinión de este secretario de la Pontificia Comisión de América Latina, no está bien, es que luego de la respuesta del Papa, otra vez hayan formulado dudas como diciendo no nos parece la respuesta. Y lo más grave es que hayan dado a conocer todo esto a los medios de comunicación, declarando que luego de 40 días de no recibir respuesta al segundo paquete de dudas, pues hay que darlas a conocer a los medios de comunicación. En un documento que a los cardenales, a los obispos y a los sectores de la iglesia más conservadores les gusta mucho, y que es un documento de magisterio, que es la misión eclesial del teólogo, escrito por Joseph Ratzinger y autorizado por San Juan Pablo II. En ese documento se recomienda que cuando haya dudas y objeciones y críticas al magisterio se externen con toda libertad, pero que jamás se utilicen los medios de comunicación para hacer presión sobre el Papa.
Me llama la atención, sí, de todo corazón lo digo, que los señores cardenales se les haya olvidado esta muy pertinente indicación del que fuera el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger, porque es una recomendación prudente. Si de veras hay dudas y el Papa nos ha dado una respuesta, lo importante es tomar la respuesta, ponernos en oración e irla asimilando. Y si de repente no la asimilamos a la primera lectura, pues a darle dos o tres, un periodo grande de tiempo para dejarnos educar por el Santo Padre. ¿Será legítimo volver a mandar alguna otra duda? Claro que sí, pero no como arma arrojadiza publicándola en los medios. Eh, Aquí, como ustedes saben, se mezcla un legítimo derecho a presentarle dudas al Santo Padre con la presión mediática y los juegos politiqueros a los que muchas veces estamos expuestos en la cultura de los medios contemporáneos. Su servidor cree que, claro, la libre discusión en la iglesia es un derecho y es importante mantenerla, que el debate teológico debe ser más claro, más incisivo, más insistente, por supuesto, pero también cree que el Papa no se merece ser presionado, que el Papa Francisco, que es la mar de bueno, es un hombre bondadosísimo, sabio y asistido por el Espíritu Santo, no se merece a veces el ser maltratado a través de los medios, como muchas veces ha ocurrido en este pontificado. ¿Por qué no se merece ser maltratado? Porque el Papa es el Papa, porque no es meramente un líder político o una figura pública, como algunos dicen, es que es una figura pública y está es objeto de escrutinio público. Fiel católico, Papa es nuestro verdadero Padre. Y así como si yo tengo objeciones con mi Padre, sería muy malo el que yo exhibiera públicamente en mis objeciones y críticas. Tengo todo el derecho a tener objeciones y críticas a mi Padre, pero se las externo en la máxima caridad, in camera caritatis, porque el usar medios de presión como el escrutinio público puede en el fondo encubrir una agenda distinta a la del deseo de ser esclarecido en una duda que de repente yo tengo. O hasta en una objeción, que también puede ser legítima. Y que tengo yo todo el derecho de presentarla, pero sin usarla como arma arrojadiza, como queriendo decir que a través de la presión de los medios, así el Papa dirá lo que yo quiero que diga. Perdón, pero el Papa no decide así ni discierne así. Al contrario, no es del buen espíritu, no es del buen espíritu atacar al Papa, no es del buen espíritu atacarlo en los medios. No, no, no. De esta manera termino esta reflexión breve. Espero que sea de utilidad para las reflexiones que se están realizando en este seminario de la Academia de Líderes Católicos sobre la sinodalidad. Y creo, sinceramente, que la convocatoria que el Papa nos ha hecho a vivir intensamente la aventura de la sinodalidad fortalecerá el ministerio petrino y el ministerio de los obispos en comunión con Pedro. Ciertamente habrá cosas que renovar, que reformar, sobre todo los modos de participación de todos los bautizados en el bien común de la Iglesia. Pero en ningún punto de la agenda está el derogar el ministerio apostólico, sino al contrario, en fortalecerlo para que sea más conforme al Evangelio. Les agradezco su paciencia. Estoy a sus órdenes siempre en la Pontificia Comisión para América Latina, en Facebook, en Twitter, y espero, y por supuesto en la Academia de Líderes, como miembro del Consejo Internacional. Muchas gracias, muy buenas tardes.
Mm, Bien, después de esta presentación que nos ha hecho muy gentilmente el profesor Rodrigo Guerra, como les comentaba por temas de agenda, eh, hay compromisos ya pactados, no nos pudo acompañar, pero sí dejó un video porque también creía que es importante hablar de este tema y nosotros también como academia promover con relevancia sobre todo la respuesta del Papa Francisco, que también como mencionaba el profesor Rodrigo Guerra, bien pastoral, bien desde la calidad de la iglesia, hizo también a estos cardenales que le hicieron las dudas. Pues bien, eh, como ustedes saben, ahora vamos a tener un momento de trabajo en grupos. ¿Ya? La idea es que puedan comentar, reflexionar qué les pareció esta conferencia, con qué se quedan, que puedan quizás desarrollar, que pudieron quizás apreciar, obviamente siempre desde el respeto y la caridad cristiana, ¿ya? Así que siéntense con la libertad de poder comentar, obviamente siempre desde el respeto, y ya después volveremos, haremos un pequeño trabajo de 15 minutos, el trabajo que no pudimos hacer el día de ayer, para que ya después de vuelta podamos terminar y concluir este espacio del día de hoy. Así que les pido que acepten todos, ¿ya? Que puedan aceptar para poder conversar. Van a ser pequeños grupos de 6 a 7 personas, de 5 a 6 personas, para que pueda favorecerse el diálogo entre todos. Obviamente ahí el que quiera tomar la palabra lo puede hacer como moderador. Los grupos se autogestionan de manera individual, ya para que lo tengan muy presente, y realizan este trabajo de comentar y de aterrizar qué les ha parecido esta conferencia. Así que les pido que acepten. Ahí sí, abrir las salas. Pues bien, ahí se están abriendo las salas. Les pido que acepten para poder entrar en esa sala, comentar, conversar desde el respeto, desde la caridad cristiana, que es lo que nos ha querido transmitir un poco el profesor Rodrigo Guerra. ¿Ya? Serán 15 minutos y ya después volvemos para ya cerrar la sesión del día de hoy. Recording in progress.
Recording stopped. Ahora sí tienes audio. Dale. Habla a ver si se escucha. ¿Nos están escuchando? Sí, lo escuchamos. ¿Qué sucede? Cuéntame. Dice que estás en el grupo 5. Estoy simplemente en el grupo 5, pero se interrumpió por suspensión del fluido eléctrico toda la conexión y estamos intentando reconectarnos. Ah, ya necesitan entrar a un nuevo grupo. Entiendo que estoy en la sala 5. Ya, ahí va a volver a entrar, estimado Andrés. Ahí acepte. Gracias. Ok.